Bienvenidos a todos, bienvenido Victoria. Ya nuestro club se llama El Sabor de la Lectura, entre otras cosas por el buen sabor que nos deja la lectura, ¿no? Y también pues porque siempre intentamos que sea como una merienda temática que tenga que ver con el libro que hemos leído. Bueno, pues antes de nada voy a leer, como siempre, unas pequeñas pinceladas de la autora, de Almudena Grandes, y después voy a presentar a Victoria, que ya mucho la conocéis porque es profesora de la universidad. Pero bueno, ella me ha mandado, yo siempre a los invitados le digo que me manden un pequeño currículum a presentarle pues a los lectores, ¿vale? Entonces os cuento, Almudena Grandes nació el 7 de mayo de 1960 en Madrid y murió, como todos sabemos, el 27 de noviembre de 2021 en Madrid. Escritora y columnista española, estudia Geografía e Historia en la Universidad Complutense de Madrid, que hace poquito le han hecho un homenaje, que fue su marido y amigos suyos y demás, hace poquito, esta semana. Trabaja en el sector editorial como redactora y correctora y coordina una colección de guías turísticos culturales. Colabora habitualmente en prensa, principalmente en El País, participa como tertuliana en algunos programas de la cadena SER. Interviene en varios libros colectivos como Libro Negro de Madrid, Madres e Hijas, Érase una vez La Paz, y está comprometida con diferentes colectivos. Desde 1998 era miembro del comité asesor del legado andalusí y en numerosas ocasiones ha manifestado su apoyo a Izquierda Unida. Su primera novela, Las edades de Lulú, fue todo un éxito de crítica y de público, fue traducida a más de 20 idiomas, obtiene con ella el premio Sonrisa Vertical de novela erótica y es llevada al cine por Vigas Lunas. Después su siguiente novela, Malena es un nombre de tango, es adaptada al cine también por Gerardo Herrero. Después de Malena publicó varias novelas protagonizadas por mujeres como Atlas de Geografía Humana o Los aires difíciles, que es la novela que nos ocupa, que es de 2002, o sea que tiene 20 años. Y llevada también al cine por Gerardo Herrero. No tenemos la película en nuestra biblioteca, la he pedido, pero parece ser que está agotada. Entonces cuento con la de la Biblioteca Pública del Estado y bueno, me la voy a llevar al viaje y como tenemos DVD en el autobús la voy a poner. Pero que sepáis que luego la devuelvo y que si la queréis ver y le ponéis forma, cara y todo a todos los personajes, es interesante. En 2007 publica El corazón helado, que en 2008 gana el premio José Manuel Lara y el del Gremio de Libreros de Madrid. En 1997 es la primera mujer que recibe el premio Rosón de Oro, que es un premio bastante prestigioso en Francia, que antes habían obtenido escritores como Alberto Moravia o Ernesto Sábato. Vive a caballo entre Granada y Madrid, ya sabemos por qué también, ¿no? Su marido es granadino, ¿no? Luis García Montero. Participa en encuentros literarios y se reivindica como heredera de la gran novelística del siglo XIX, especialmente del realismo francés y de la narrativa de Benito Pérez Galdós. Gran parte, a ver, voy a admitir a Inés, que está por aquí. Gran parte de su novelística está ambientada en los años finales del siglo XX y muestra la vida cotidiana de la España de cambio de siglo. También le interesa la Guerra Civil Española. En El corazón helado presenta el establecimiento de varias dinámicas de poder de la España contemporánea. Esta mirada al pasado se sistematiza a partir de Inés y la Alegría, en 2010, que da comienzo a una serie centrada en el conflicto bélico denominada Episodios de una guerra interminable, continuada con El lector de Julio Verne en 2012, Las 6 bodas de Manolita en 2013, Los pacientes del doctor García en 2017. La quinta entrega de la serie, La madre de Frankenstein de 2020, está ubicada en la década de los 50. En octubre de 2018 ganó el Premio Nacional de Narrativa. El libro que hemos leído pues tiene 2 premios, uno del premio Salán por Los aires difíciles y otro de los lectores de la cadena de librería Crisol. Seguidamente pues voy a presentar a Victoria. Bueno, pues es profesora de la universidad, concretamente de la Facultad de Enfermería. Ella le dije yo que me mandara un currículum un poco abreviado, pero bueno, tiene un currículum extensísimo con un montón de publicaciones, que por supuesto eso no lo voy a leer, pero ella también me escribió alguna cosilla que yo la he resumido y aquí os la digo. Dice, mi acercamiento a la obra y figura de Almudena Grandes tiene que ver con mi afición a la lectura, con mi perfil político y feminista, y en todo caso
en un puesto que ejercí como asesora de cultura en la Consejería de Cultura del Ayuntamiento de Albacete entre 2007 y 2010. Entre 2011 y 2019 fue consejera del Ayuntamiento por Izquierda Unida y diputada provincial 2015-2019. Ha participado en movilizaciones y en jornadas feministas y actualmente participa en el grupo Ágora Feminista. Este año se organizaron las jornadas de cultura feminista con motivo del día 8 de marzo y una de las sesiones fue dedicada a Almudena Grandes y ella participó como ponente. Yo estuve allí. También dice ella que tuvo ocasión de conocerla y compartir compromiso político con ella. Pues bienvenida, Victoria, muchísimas gracias desde ya por estar con nosotros en nuestra reunión del Club de Lectura. Y bueno, antes de nada, nos gustaría que toda aquella persona que tuviera alguna experiencia con Almudena Grandes, pues que participara y nos la contara. Así que, si tú quieres, puedes empezar tú, ¿vale? Gracias. Vale, pues muchas gracias, María Pilar, o Pilar, por la invitación, desde luego, y bueno, y también por la presentación, claro. ¿Me oís bien? Porque no me he utilizado cascos y eso, yo creo que si se oye bien, yo prefiero estar así. Se oye bien. Se oye bien, vale. Pues, bueno, también es de decir que hoy cuando he recibido el listado digo, ¿cómo me atrevo yo a hablar de una obra literaria delante de este elenco de personalidades? A unos los conozco y lo saben y a otras personas menos, pero desde luego tenéis un club, en fin, envidiable, por lo menos por las personas que yo conozco y en ese sentido, pues nada, quiero decir, con toda humildad voy a compartir mi experiencia de la lectura de este libro, de la relectura, porque lo leí bueno, entre marzo y finales de abril, lo he vuelto a leer y bueno, y ahora es cuando he reflexionado un poco sobre él y digo con toda humildad porque yo no tengo formación literaria, o sea, sí es decir, que he estudiado enfermería, sociología, un doctorado en psicología de la salud, pero nada, no tengo formación literaria. Lo que pasa es que, bueno, pues sí, me gusta la lectura, es una de mis pasiones constantes a lo largo de toda mi vida, desde la infancia prácticamente, y bueno, la figura de Almudena, pues aparte de que es ha sido una de mis novelistas de referencia, se ha hecho como, en fin, ha crecido, ¿no? También, desde luego, con su desaparición, pero también con su presencia muy activa en los últimos años, en fin, no sé si en las 2 últimas décadas, por lo menos en nuestro país, ¿no? Bueno, pues a ver, Los aires difíciles, bueno, es una de las grandes novelas de Almudena. Yo no conozco toda su obra, me falta que leer algunos libros que tengo pendientes, pero sí que me parece de los más importantes y quizá de los que marcan, como dicen algunos críticos, pues ese inicio en sus novelas más galdosianas, ¿no? Y digamos de más envergadura, ¿no? Extensa, compleja, coral, una novela de personajes a los que también se les sigue toda una trayectoria, no están ubicados en un hecho concreto como pudieran ser, pues no sé, los relatos u otras novelas de otro tipo. Y desde luego, a mí me parece una novela inolvidable, ¿no? Con unos personajes muy marcados, ¿no? Yo me voy a centrar más en los personajes y a partir de los personajes comentar algunas cosas, ¿no? Me parece que la historia es buena porque funciona como un thriller, ¿no? Tiene bastante suspense, ¿no? Empieza situándonos, como todos sabemos, en el momento en que Juan Olmedo y Sara Gómez se conocen en Cádiz, en esa organización de la costa gaditana, y enseguida aparece el misterio, ¿no? ¿Por qué 2 personajes adultos de clase media, madrileños, se ubican allí, ¿no? ¿Qué ha pasado en su vida para que tengan que hacer esa ruptura abrupta, ¿no? Y bueno, pues empezamos a entrar en esas biografías interesantes, complejas y bueno, pues a la par que se va urdiendo también pues una relación especial entre estos 2 adultos y, en fin, y las familias que giran a su alrededor o las personas de las familias que giran a su alrededor, ¿no? Como detonante de esa relación, pues está por una parte la ubicación temporal, la costa
gaditana, la costa de los Aires de Poniente y de Levante, y la figura de Maribel, ¿no? Que para mí es la tercera protagonista o la primera secundaria, como queramos verlo, ¿no? La mujer que trabaja como empleada de hogar en el domicilio de ambos, ¿no? Yo sobre el tema de los aires difíciles no me atrevo mucho a hablar, porque sé que está Pilar, que es de la tierra, y probablemente, bueno, pues prefiero casi escuchar lo que tenga que decir, ¿no? A mí a veces me hacía pensar, esto es, la influencia de estos vientos es tan importante en la psicología de los personajes, en su buen humor, en las pasiones que desencadenan, o es más que ese contexto, un pretexto también para ubicarnos bueno, pues en ese contexto, en ese encuentro y en esa situación de esos dos adultos que han huido y quieren iniciar una nueva vida. No sé, prefiero, cuando lo leía parece que casi acababa de interpretar lo que era el Poniente y el Levante, pero ahora no me atrevo a profundizar en ello. Ya aprenderé de lo que digáis vosotros o me deleitaré con ello. Luego, también sobre esta novela, pues algo que he leído, más de lo que yo he reflexionado, hablan de ciertos guiños literarios, ¿no? Alguno incluso el apellido Olmedo, pues hace referencia al caballero de Olmedo de Lope de Vega, que también era, bueno, un personaje, ahí dos adultos enamorados de la misma mujer. Por supuesto, los guiños a Galdós o al tipo de narrativa galdosiana. También a mí me recordó, porque el otoño pasado leí nada de Carmen Laforet. No recuerdo si lo había leído en mi juventud, en la época esa en que nos ponen a leer las obras en la adolescencia, pero desde luego me encantó la novela de Carmen Laforet, nada. Y me recordaba mucho la desubicación de Andrea en esa familia, la protagonista de Nada, en esa familia a la que tiene que ir porque se ha quedado huérfana, la transición entre la juventud y la vida adulta, la mayoría de edad. Me recordaba mucho esa desubicación familiar, pues también la desubicación que sufre Sara en esa familia adoptada, por decirlo de alguna manera, en la que está con su madrina y que luego pues no acaba de sentirse ni cómoda ni parte de esa casa, ni de esa vivienda, ni de esa familia, ni tampoco cuando vuelve a la familia de origen, ¿no? Ahí también yo encontraba algunas reminiscencias. Y bueno, pues también con algunas de las propias obras de Almudena, ¿no? Con los modelos de mujer, por ejemplo. Pero hablando un poco de los personajes, creo que son personajes complejos, duales y, bueno, y muy interesantes en lo que nos cuenta Almudena al describirlos y al narrarnos su biografía, ¿no? Sara Gómez Morales, pues la protagonista femenina, digamos, o la mujer protagonista, es una mujer luchadora, libre, que se ha hecho a sí misma. Es también una mujer sola que ha elegido vivir sola, pero en absoluto es una mujer ni egoísta, ni huraña, ni antipática, más bien es generosa. Almudena nos describe su fragilidad, también sus frustraciones, sus debilidades, pero sus cualidades, sus buenas cualidades. Una mujer, pues eso, que ha tenido que partir de una situación adversa en su infancia y en su adolescencia y se ha tenido que hacer a sí misma, no. En ese sentido, pues estudió de mayor, se forjó digamos, unos logros laborales y económicos a base de mucho esfuerzo e incluso pues, de alguna actuación más cuestionable, ¿no? Es un personaje típico de Almudena, de esas tipologías femeninas que son diversas, pero que Almudena en general nos dibuja mujeres libres, luchadoras, resistentes. A veces no todas tienen también nos describe pues, personas que pueden ser, no sé, malvadas, resignadas, pero en general la tipología de los personajes de Almudena yo creo que reivindica a las mujeres libres, resistentes, que piensan por sí mismas, ¿no? Y Sara, en ese sentido, a mí me parece que es un personaje parecida. Es una mujer que ha ganado libertad económica, que tiene autoestima y que decide vivir felizmente en un retiro apacible cuando considera bueno, pues que tiene que hacerlo, ¿no? A pesar de esa infancia difícil que vivió
casi de prestado en una clase media acomodada que no era la suya de origen, y con esas contradicciones de volver a la casa familiar, a la casa de su familia biológica, sintiéndose también un tanto extraña, y que probablemente pues eso le supuso algunas carencias de una infancia feliz, del cariño que en general se supone que se vive en el seno de la familia, y que, bueno, pues son buenos recuerdos para el resto de su vida, ¿no? Ella, sin embargo, atraviesa o arrastra esa biografía más compleja. Juan Olmedo, el protagonista masculino, ¿no? Es una persona atormentada por un cúmulo de desgracias y frustraciones, y yo creo que Almudena aquí nos relata que el mal y el bien viven en nosotros, o son cualidades humanas, y que muchas veces pues una persona con cualidades, con virtudes, pues también en un momento dado es capaz de tener unos comportamientos totalmente aberrantes y deshumanizados, ¿no? Juan, no todo es bondad. Para él tiene también pues la envidia con su hermano, algunos comportamientos muy reprobables, incluso pues con tintes machistas, no sé cómo decirlo. Cuando utiliza a las mujeres, intenta relaciones con ellas ocasionales, acompañar al trabajo, tal, aunque sabe que no se puede comprometer con ellas porque está, digamos, colgado, dicho en términos coloquiales, de su cuñada, ¿no? Está enganchado a esa relación perversa que, en fin, que no puede ser, que tiene que ser clandestina, que no le produce felicidad ni satisfacción más que a ratos. E incluso pues tiene también así algunas actitudes pues como el consumir prostitución como un hecho natural, o ciertos comentarios clasistas con Maribel y con otras personas, pero con Maribel en particular, con la que, bueno, pues le mantiene el apelativo de asistenta hasta bien entrada su relación sentimental o sexual, por lo menos, ¿no? Y luego, pues, también tiene, digamos, una hostilidad hacia su hermano, hacia la debilidad de su hermano Damián, que le lleva pues a cometer, digamos, el acto más cruel que tiene, que es bueno, pues el no salvarlo, no intentar salvarlo cuando tiene ese accidente doméstico, sino más bien, bueno, pues desear su muerte, ¿no? En lugar de tener un hermano salvador, tiene cerca un médico calculador y vengativo, ¿no? Bueno, me pregunto si Almudena nos quería trasladar con esta ambivalencia de Juan y de algunos otros personajes, pues eso, que el mal es capaz de encarnarse en cualquier persona, que simplemente quizá pues lo que podría ser también es que quiere hacer creíble una tragedia que justifique esta huida, esta necesidad de renacer de las personas. Y bueno, a mí el personaje que me parece, no sé, más fresco, más entrañable, quizá más bondadoso también o más noble, es el de Maribel. Maribel, no recuerdo si tiene apellido, no he conseguido encontrar el apellido. Yo creo que también es una manera de describir que tiene su porqué, ¿no? Y bueno, pues eso, como todos sabemos, es una mujer trabajadora, una madre con cargas familiares no compartidas, que se esfuerza por sacar adelante a su hijo a pesar de no tener una formación o una profesión que le depare, digamos, o que le provea de unos ingresos dignos, sino que se tiene que esforzar en el trabajo doméstico. Pero es una mujer además joven, alegre, cariñosa, que le gusta divertirse, que no renuncia a la fiesta, que arrastra una relación sentimental frustrada con el padre de su hijo y que se atisba hasta que luego da la cara con que ha sido una relación violenta, pero que no le impide, pues, digamos, reivindicarse a sí misma, buscar compañía, buscar tener una vida sexual plena, a pesar de que en el ámbito local y rural, digamos, le depare cierta mala fama, ¿no? Es una mujer asertiva y también responde a esos personajes femeninos de Almudena, emocional y sexualmente activas, una especie de reivindicación del feminismo, del goce y de personas que dan y reciben placer y que tienen una relación positiva con su cuerpo y
yo entiendo que también ahí Almudena se revela, ¿no?, contra ese convencionalismo ultracatólico en el que nos educaron a la gente de su generación. Yo nací en el 61, o sea, soy de la generación totalmente de Almudena, y que yo creo que en personajes como Maribel, pues de alguna manera Almudena Grandes se revela con ellos, ¿no? Ante esa visión mojigata y sumisa en la que se nos educó, ¿no?, en esa época del tardofranquismo y, en fin, la primera transición. Hay otros personajes importantes, como Charo y Damián, por ejemplo. Son personajes perdedores, más villanos, en fin, no los vamos a culpar de sus propias desgracias, pero desde luego tuvieron una mala fortuna que en cierta medida pues, respondía a estar jugando con el riesgo, ¿no?, con esa vida desordenada, con esa osadía en el juego con las drogas o incluso en las relaciones personales también tampoco claras, tampoco definidas, ¿no? Charo es una mujer que se miente a sí misma, que miente a su marido, que miente a su amante, pero también es verdad que Almudena pues dibuja en Charo una mujer capaz de dar amor, de ser cariñosa, de cuidar a su hijo, de cuidar a Alfonso, ese adulto hermano de su marido discapacitado, y bueno, pues en ese sentido vuelvo un poco a plantear que en los seres humanos habitan virtudes en fin, y otros defectos que a veces bueno, hacen que las personas tengan unas actuaciones diferentes, incluso contradictorias, ¿no? Yo creo que a Charo Almudena la reivindica, igual que la reivindica a Juan, que la perdona muchas veces, que la adora por los píldoras de amor, de placer que le procura, y que incluso que le agradece mucho pues ser el padre de una hija inesperada, ¿no?, de Tamara. Damián es el personaje que tiene más sombra, desde mi punto de vista. Es, bueno, una persona que vive por encima de sus posibilidades, arrastra un éxito que tiene que ver con ser guapo, gracioso, exitoso en los negocios y bueno, pues menos generoso, menos humano en este sentido, ¿no? Pero aún así, pues la relación con su hija también es positiva. Y bueno, pues es una persona a la que destroza ya la tragedia de la muerte violenta de su mujer en una de esas salidas nocturnas en las que hay un trágico accidente de tráfico, ¿no? Ese Damián herido se vuelve ya más antisocial, es un personaje al que apenas salva también pues, la amistad de Nicanor o el amor, el afecto que le siente y el afecto que tiene su hija por él. Y inicia un camino de autodestrucción que pone en juego también la inestabilidad o la frágil estabilidad de esa familia que ya está truncada por la muerte de Charo, y de alguna manera pues la trama viene a plantearnos casi como que era una muerte inevitable, ¿no?, la de Damián. Bueno, a mí me interesa también destacar que Almudena es muy prolija en ponernos otros personajes muy interesantes, secundarios pero interesantes. Por ejemplo, bueno, pues algunos como los niños o el propio Alfonso, la persona con discapacidad, tienen poco protagonismo, pero están más o menos dibujados. El Panrico, digamos, el padre de Andrés, el hijo de Maribel, Elia, la prostituta, algunos personajes más entrañables, aunque tienen una presencia más corta o más, como pueden ser la madre Sebastiana, la madre de Sara, su padre Arcadio, no sé, doña Sara, la madrina. Bueno, también con esos personajes, digamos, aprendemos y captamos, pues, no sé, lo que podría considerarse también una sociología de la vida cotidiana de esas 2, 3 décadas o más, o quizá 3, 4 décadas que abarca el recorrido de la novela, ¿no? La narrativa de asaltos donde el pasado y el presente vuelven es bueno, un estilo de narrativa, yo creo que
bastante frecuente ahora en muchas, en fin, no solo en literatura, también en el cine o en las series y tal. Y bueno, a veces puede resultar molesto, pero por otra parte me parece que es enriquecedor, nos hace más reflexionar, nos obliga a pararnos, nos motiva a buscar esa continuidad de esos personajes que dejamos aparcados en un momento dado, y también a situar un poco los debates, ¿no? Los debates que tienen los personajes entre lo que son, lo que les ha dejado ser el pasado bueno, y lo que les marca esa biografía. Para terminar voy a decir 3 o 4 apuntes. Una cosa que no me ha gustado de la novela, mira que a mí me gusta mucho Almudena Grandes, pero no me ha gustado, es una cosa, una minucia, una cosa menor, pero la pongo en cuestión por cuestiones, digamos, de identidad profesional. Cuando habla de esa ATS en paro que contratan como canguro, a mí me parece que ahí estamos. Hay pues no sé, es un desliz inconveniente, una falta de documentación, digamos, de Almudena, el no situar, porque cualquier persona, tenga la titulación que tenga, se puede en un momento dado emplear, pues eso, en fin, desde limpiar casas hasta ser canguro, da igual si es trabajadora social, psicóloga, en fin, yo qué sé, economista o enfermera, ¿no? Pero la denominación de ATS, que es una titulación anacrónica que acabó el año 78, no menos, pues me parece una falta de tacto o de documentación a la que entiendo que no, si tuviera alguna reflexión o hubiera tenido alguna cercanía, seguramente hubiera sido consciente de ello, ¿no? Pero eso se acompaña además de ese hospital en el que el médico traumatólogo invisibiliza también a los otros profesionales, no digo solo a las enfermeras. Y bueno, pues eso también dice mucho de la hegemonía del medicocentrismo que vivimos todavía, pero creo que la enfermería ha evolucionado y me da pena que en esta novela, por lo menos, no sé si después Almudena tuvo ocasión de ser más consciente de la labor de la enfermería, ¿no? Probablemente sí, me da que sí, pero bueno, en esta novela queda ahí un poco feo. Y luego 2 apuntes. El fenómeno este de la madrina, el criar a una niña en casa de alguien que no es su familia, forma parte de la sociología también de los perdedores de la guerra, ¿no? O de las familias humildes. Y yo he encontrado bastantes casos, y seguramente quienes sois de mi generación también lo conocéis. En este caso, pues es como una deuda el dejarle criar a la niña, ya que no puede tener hijos, a cambio de la libertad del marido, que era un preso republicano, ¿no? En otros casos era la situación de pobreza, de falta de oportunidades para criar a varios hijos, y pues a quien no tenía a los hermanos o tal se criaban como sobrinas o sobrinos, ¿no? En fin, creo que se hacía más con las chicas, ¿no? O se mandaba a servir muy pequeña, casi una niña, bueno, pues a servir con alguna familia, porque allí le iban a tener más oportunidades de educarlas o de que vivieran en la capital y demás. Yo creo que eso forma parte también de esos lastres que en la posguerra se vivieron y bueno, pues aquí, aunque este no es parte de esos episodios de una guerra interminable, hay algunos retazos también de la historia del franquismo, de esa cotidianidad y de ese clasismo, ¿no? Y que se vivió, ¿no? Y que también representan pues la historia de los padres de Sara, ¿no? Y hay otras cosas, pero bueno, no me quiero entretener, que no me quiero alargar mucho, pero también en la transición suceden cambios y algo se refleja también en la biografía de los personajes, en fin, el cambio de roles de las mujeres, bueno, cómo se vivían esas de matrimonios para toda la vida a esas rupturas o doble vida de alguien que tenía a su amante y mantenía el estatus con su familia y tal, con su mujer, con su esposa. La incipiente corrupción que también se da, incipiente, o se atisba en la novela,
luego resultó bastante más interesante, bueno, más interesante, más importante, ¿no? De los nuevos gobernantes que también se apuntan al carro de obras y de beneficiarse y de llenarse el bolsillo bueno, pues de poder tomar decisiones, ¿no? y de ese uso de lo público. Y bueno, pues esa pobreza moral, ¿no? Que también se da, bueno, ya después en la transición y en el periodo de la democracia. Sobre el final, creo que es muy interesante. Victoria, Sí. mira, el final, si quieres, lo dejamos para comentarlo luego, todos juntos. Vale. Y vamos a empezar a dar así paso a que comente unos y otros. Oye, muchísimas gracias. Ha hecho una descripción estupenda de cada uno de los personajes. Ahora lo vamos a comentar también. Los apuntes que ha sacado también estoy muy de acuerdo. Y si queréis hacemos una ronda rápida, cada uno, qué sensaciones, qué reflexiones o que habéis destacado de ese libro que hemos leído. Y luego, si queréis, entramos ya en personaje, ambientación y demás, ¿vale? Paco ha levantado la mano, si quieres puedes empezar tú, Paco. Hola, buenas tardes. Hola. Sí, pues yo, bueno, como dices, ¿no? Vamos a hacer un repaso rápido y luego ya si quieres entramos más en personajes y un poco más en la historia. El mensaje principal que extraigo de esta historia, pues es que existen las segundas oportunidades, ¿no? Y además que se pueden aprovechar, porque todos los actores de esta novela, pues si algo tienen en común es que la vida le da una segunda oportunidad. Pues yo creo que desde Andrés, el hijo de Maribel, hasta Juan, pasando por Alfonso, todos aprovechan su segunda oportunidad y luego pues también les une que la aprovechan en un lugar geográfico donde efectivamente la dirección del viento pues incide en el carácter de las personas. Me ha gustado mucho por la línea ascendente que tiene para mí todo el libro, cómo nos presentan los personajes, cómo nos van transportando de tiempo y me quedé un poco desilusionado con el final, porque acaba de golpe, no llego a asimilar que va a terminar el libro y de pronto se acaba. Digo, pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? Buscando por detrás, porque la verdad es que me hubiera seguido leyendo un poco más de esta historia, ¿no? Y bueno, pues ahí lo dejo, ya luego seguiré hablando. Vale, muchas gracias, Paco. Manoli, ¿tú qué comentas del libro? No, yo en realidad no quería comentar nada porque este libro, es lo que te comentaba antes, yo lo tengo firmado por Almudena cuando vino a Albacete en el 2003, me lo leí entonces y no lo he vuelto a releer. Entonces, ahora lo estaba releyendo Antonio, me lo estaba recordando, pero no lo recuerdo. A ver, yo de Almudena Grandes tuve una etapa en la que me lo leía absolutamente todo, luego me cansé un poco, la verdad, buscaba otras lecturas, otro tipo de lecturas, me parece que es una autora fácil de leer. Y siempre caía cuando iba a la librería acababa comprándolo, ¿no? Pero estoy en el Club de Lectura de la Librería Popular, tuvimos un encuentro con ella en la pandemia y me parece que tal cual habla, así escribe, ¿no? De todas maneras, yo en este libro, en las notas que tengo, porque he estado repasando, siempre escribo un poco mis sensaciones de los libros, me parecía que le sobraban unas pocas páginas y que repetía, a mí se me hizo un poquito repetitivo en algunas ideas y demás. La historia como tal, pues es entretenida. Para mí, como prácticamente todas las bueno, todas no, pero como muchas de Almudena Grandes, construye muy bien la historia, los personajes, pero se me hizo un poco... O sea, no lo he vuelto a leer porque la verdad es que no me apetecía 600 páginas otra vez. Entonces no puedo, ahora mismo no puedo profundizar en nada, lo siento, pero no era el momento ahora de releerlo. De acuerdo. Miguel, ¿qué nos dices tú? Pilar, ¿puedo decir? Vamos a ver, sabía que me ibas a preguntar, ¿no? A todos. A ver, vale. Yo a lo que voy es, estoy bastante de acuerdo con lo que dice Manoli, que le sobran muchísimas páginas, se repite mucho, muy reiterativa, pero el resto de la novela está bastante bien llevado, los personajes están bien descritos, cada uno con sus historias, con sus circunstancias. Creo recordar que Sara va allí a Rota pues porque ya está cansada de la vida que llevaba con Vicente, había fallecido ya su madrina
Y Juan, pues Juan, por lo que le pasa a su hermano, efectivamente. Entonces intenta, digamos, encontrar una nueva vida. Lo que dice Paco, es una segunda oportunidad. Y allí coinciden. Y entonces ya, pues cada cual con su historia, con su familia, pues intentan, digamos, llevar el día a día adelante. Luego también una cosa bastante interesante que me ha gustado mucho es ir conociendo lo que decía también Victoria, el tema del misterio de los dos personajes que no sabíamos nada y luego vamos conociendo de ellos a través de los flashbacks literarios, saltos en el tiempo hacia atrás y ya vamos viendo, comprendiendo lo que ha pasado en cada circunstancia. Entonces, en el caso de Juan, cuando llega el momento cumbre, es la desgracia, la muerte de su hermano en la escalera. Ahí, pues, no sabría qué decir si es que su hermano se murió, porque cayó en la escalera o porque lo remató él, aprovechando sus conocimientos de medicina. Ahí lo deja como un limbo, nos deja con la duda a todos. No sabemos si lo mató o no lo mató, entre comillas. Y bueno, pues y Sara, pues Sara se va abriendo camino, sabe dónde tiene que ir hace caso a lo que le dicen sus padres, cuando dice tú vale, tú eres de los que mandan, tú eres de los que tienen que mandar. Y entonces a partir de ahí ella se lo toma muy al pie de la letra y decide tomar las riendas de su vida. Y se prepara, se machaca, pero no sale de sueldo así un poco precario, por así decirlo, y ya decide dar un golpe de timón a su vida. Vuelve otra vez con su madrina, y entonces ya le ayuda, entre comillas también, un poco, y se va abriendo camino. Luego también su amante, lo que decíamos también de la corrupción, Vicente, famoso Vicente, que aprovecha, pues eso, decía un político de la oposición, pero que por lo visto tiene información privilegiada sobre cómo y cuándo dar el pelotazo, y eso es algo de lo que ella se aprovecha también, y al final acaba consiguiendo pues una libertad financiera. Y por lo demás, pues ya hay otros personajes que no entiendo o no les encuentro el sentido en su encaje con la historia. Por ejemplo, el canario. ¿Os acordáis del canario? ¿Qué pinta el canario? Ahí lo mete, explica un poco lo que es y luego lo quita de la historia. ¿Por qué? Para justificar un poco que Juan Olmedo iba a ser violento o tal. Realmente yo a Juan Olmedo no lo considero violento, es más, lo considero tranquilo, lo considero un poco también como el cemento de la unión que se produce entre Sara y Juan y Maribel. Es un poco, pero ya está, por lo demás. El libro sí que me ha gustado bastante. Vale, pues ya está. Muy bien, gracias, Miguel. Nada. María, que creo que te ibas, ¿verdad? Hoy pronto. Sí. Cuéntanos, que sé que Bueno, tienes que solo soy simplemente se levanta la mano, por eso digo, me tengo que ir. Bueno, Es darle las verdad. gracias a Victoria por su visión de los personajes también. Coincido también con ella en algunas de las cosas que ha dicho. Por ejemplo, pues con la canguro, con el personaje Maribel, que también es de los que más me ha gustado a mí, ¿no? Y luego después, bueno, lo de los aires difíciles tampoco yo me hubiera gustado oírte, Pilar, pero luego lo escucharé, porque no sé si tiene que ver, supongo que tendrá que ver con las existencias de los personajes que se mueven también un poco agitadamente. No sé si tendrá que ver eso lo de los aires difíciles de Poniente y Levante, ¿no? Imagino que sí. La descripción que hace de los personajes también me gusta mucho, psicológicamente los trata muy bien y como decía Manoli, pues me ha resultado, al principio me resultó largo. Cuando estaba leyendo me resultaba largo, como que repetía varias veces, no sé si los circunloquios de cada uno, no lo sé. Eso se me ha hecho pesado al principio, se me hizo pesado. Luego después ya no, luego ya me metí más en la trama y como dijiste tú, pues bueno, pues conforme se va desarrollando la novela, pues me va gustando más, ¿no? Las descripciones psicológicas que hacen y tal. Después, bueno, lo que comentaba Paco, que para él se queda como la idea fundamental es que hay una segunda oportunidad, pues para mí también es que como que
que realza la amistad, ¿no? Que surge entre las personas, porque entre ellos como que están los dos, no desahuciados, pero cada uno con sus tragedias, otro con el otro, pero al final se encuentran y hay una amistad entre ellos, entre Maribel, con los niños. Entonces, bueno, pues todo eso me ha gustado, ¿no? Y bueno, el desenlace final, bueno, la parte ya más final te engancha y te gusta. Entonces, bueno, en general sí que me ha gustado, pero le quitaría también, como ha dicho Manoli, unas cuantas páginas, ¿vale? Pero bien, en general, bien. Y os dejo porque me tengo que ir corriendo, luego ya después veo el resumen y, ¿vale? Vale. Hasta Venga, luego. gracias, María. Bueno, lo que comentabais de los aires del sur, allí los aires influyen para todo. Yo he estado la última semana allí en mi casa y ha hecho un levante tremendo. Cuando hay levante te cambia el carácter, estás de otra manera. Incluso si tú ibas a hacer una cosa, ya no la haces, la tienes que cambiar. Además, el levante, como que ¿cómo deciros? Que ya lo predice, lo veis venir, vamos. Y te cambia, o sea, el poniente es distinto, es algo muy fresquito. Yo creo que vamos a tener poniente ahora cuando vayamos, o sea que muchas veces hace hasta frío. El mar está muy agitado, pero se puede estar, si no es un poniente gordo, se está súper a gusto. Cuando salta el levante, porque es así, salta el levante. Eso se prevé que va a saltar porque se veía un aire cada vez más fuerte y hay sitios donde azotan mucho más que en otros. Entonces, imaginaros, hace levante. Pues íbamos a esa playa, ya nos vamos a la otra, que está no sé cómo, pues ya, entiende que te cambia los planes, el levante lo cambia todo. Y además, da la casualidad que cuando salta el levante es impar, no es una semana, sino puede ser un día, 3 días, 5, y entonces no sabemos lo que va a durar. Desde luego es muy mala suerte de personas que quieren conocer, imaginaros toda la parte de Tarifa y cogen una semana y esa semana la azota el levante, pues puede ser tremendo porque además la tierra se levanta y te da latigazo en las piernas y te tienes que ir, vamos, no te puedes bañar. El agua está súper clara, eso sí que es verdad, pero es imposible estar allí tomando el sol y te pone de mal humor. Entonces, yo comprendo eso cuando hablan todo el rato del levante y es verdad lo que ha dicho María, que también puede ser que como los personajes van y vienen, lo que comentaba Victoria de la narrativa esa del flashback este que vuelve una y otra vez, la película es así también. Es como una narración actual y retrospectiva. También tiene que ver con los vientos, que como que van y vienen, entonces también como la lírica ahí está en ese sentido. Pero que realmente influye, sí que es verdad que influye los vientos en el carácter y en la vida que te condiciona, sí que es verdad. Pues Elena, ¿qué nos puedes decir tú del libro? ¿Qué te ha parecido? Que hace 10 días no terminas. Me ha gustado, me ha parecido bueno, que es una lectura bastante fácil, se lee muy bien. Me ha gustado, bueno, como decía Paco, que es el libro este de segundas oportunidades, de cómo los personajes ahí al final se acababan uniendo como si fuesen una gran familia, ¿no? Y me ha gustado también mucho la forma esta de ir hacia atrás y adelante para presentarte a los personajes, para que conozcas bien cómo son en profundidad, porque al principio es como que estaba ahí un poco perdida hasta que le coges un poco más el hilo, pero bueno, una vez que los vas conociendo un poco y vas profundizando ahí en sus historias, pues cada vez me ha ido gustando más, porque lo veía, digo, es larguísimo, pero bueno, no, pero al final muy bien. O sea, me ha resultado bastante fácil de leer y eso que al final parecía que quería más libros, ¿no? Como dice Paco, termina así sin... Bueno, que hubiese seguido leyendo más, sí. Sí, a mí los echaba de menos, o sea, me quedé un poco, cuando terminé el libro a principios de abril, cogí otros, pero echaba de menos pues a Sara, a Juan, a Maribel, así que sí que es verdad. Ángel, ¿qué nos dices del libro? A mí el libro me parece una novelaza. Es el libro que más me ha gustado de los que he leído de Almudena Grandes y me emocionó, me parece estupendo. Yo hay 3 cosas que algunos habéis dicho que destaco del libro. Bueno, la empatía con los personajes, que me encanta. Yo creo los aires difíciles, esa idea de que los aires condicionan, la historia condiciona de cada personaje, hace que
que empatices, que te des cuenta de que cada uno arrastra su historia y su drama. Y bueno, también veo que hay temas por ahí que se podrían sacar. Victoria ha hablado de ellos, ¿no? Lo de la moral sexual y también la familia distinta que forman, que me parece muy bonito. Pero lo que más me impresiona del libro, lo que más me gusta es lo de viaje al sur, la redención a través de ese viaje al sur, a los instintos, a los afectos, a la luz, buscar el mar para borrar las cosas. Y a mí me recordaba muchísimo, salvando muchísimo la distancia, pero me ha recordado en la película El Sur, no sé si os acordáis de ella, de Víctor Erice, La criada, Rafael Aparicio, es de alguna manera para mí también, Sí. hablando del sur y suponiendo que habla de la luz y todo eso, la Maribel, la que salva a todos los personajes de alguna manera. Esa simbología me encanta, vamos. A mí me ha emocionado esta novela, me gusta muchísimo. Estupendo. Nicolás, ¿qué decías? O Nicolás. Yo no puedo decir que me haya gustado del todo, pero sí que aprecio su estilo. Y en los estilos veo dos cosas. Lo de los flashbacks, que lo hace bien, incluso es que había momentos en los que me perdía y digo, es que no hay ni como separación entre párrafos que te diga, pues ahora está hablando de la Sara muy pequeña y luego hay un flashback de la Sara adolescente y luego, ¿sabes? Que me liaba, digo, hasta que lo pillé de que en una página ponía una cosa y en la otra, pues, hasta que te acostumbras. Eso. En cuanto a los personajes, creo que nadie está mencionando a los niños. Y lo de los niños sí que tengo que hablar de que me parece que como que los describe como que si fuesen súper maduros, de que ya son más inteligentes que los bueno, que los hombres, que los señores mayores que son los protagonistas. ¿Qué más puedo decir de la novela? Que les sobran muchas páginas, sobre todo por la acción, pero bueno, se entiende que es más descriptiva a la hora de, pues eso, psicología de los personajes y demás. Pero me ha dejado el sentido de que va construyendo una historia muy bien construida en el sentido de, pues ha pasado esto, entonces el personaje es así, ha pasado esto, el personaje ha hecho lo otro, como justificando lo que están haciendo en el presente, pero es que al final no desarrolla el presente. Y al final, cuando acaba ya, estás al final de la historia, dices, va a culminar en algo grandioso, hace, no, nada. No hay nada, ni tanto de los niños, ni de la relación de Juan con Maribel, ni Sara ha encontrado su príncipe azul, nada, no han hecho nada. Y de hecho, diría que no superan sus traumas, siguen con ello. Al menos esa es la interpretación que deja, que van a vivir con ello toda la vida. Y a ver si alguna otra cosa más, que me gustó solo una frase, pero es que no, si la tengo aquí, que dice, vamos a ver si la tengo aquí, que eres tan cuando ¿Qué página es? lo dice, pues eso sí que no lo sé. Ah, vale, vale. Decía algo como que era Juan, como se tenía que hacer caso de los niños, era que estaba cansado de ser necesario, pero era necesario por el cansancio o algo así, no me acuerdo cómo era. Vamos a ver si la encuentro. Si no la encuentro, no pasa nada. Si no, ya dejo a otro a hablar. Voy a buscarla y si la encuentro, pues os digo. pasamos a otra persona y ya está. Cortés. Hola. Ya voy. Hola. A ver, ¿se oye? Sí, ¿no? Sí, Vale. sí. A mí el libro me ha costado entender a los personajes. Yo no entendía a Sara, lo comentaba con una amiga y me decía que a ella le había pasado, que ella había nacido en Marruecos y que como que no había encontrado nunca su sitio. Pero yo entendía que que Sara había mantenido siempre la relación con su familia, aunque fuera los domingos y tal. Y bueno, sí, me ha costado entenderla. A Juan, como yo igual soy muy seria, tampoco he podido entender que se dejara llevar por esa pasión
que su cuñada le hiciera tanto daño, le utilizara, pues eso, ahora tengo una hija tuya y no te lo digo, y ahora me caso con tu hermano y luego... Y el otro arrastrado por esa situación, que tampoco lo he entendido. El personaje que quizá a mí más me ha gustado, el hijo de Maribel, que a pesar de su madurez, pues sí que se deja engañar por su abuela, por su padrastro, y luego el crío se siente súper culpable y mal. Y entonces eso no los entendía. Y luego, bueno, pues pienso también que, por ejemplo, describiendo a la cuñada me aburría una y otra vez, yo contando lo mismo, que pues eso se lo podía haber ahorrado un poco a Almudena. Y luego también quería comentar otra cosa. En Albacete somos una zona donde el viento también pega mucho. Y yo tenía un amigo de la zona de Munera que, por ejemplo, decían que cuando soplaba no sé qué viento solía haber suicidios por aquella zona. No sé la base científica que tenga eso, pero, pero bueno, que también que por la similitud del tema de los vientos. Sí, sí, el viento también corre aquí, además como es llano es fuerte. Sobre todo los que van en bicicleta, cuando te coge de cara no veas, no avanza. Elena, ¿qué nos dices tú del libro? Yo ya te lo he dicho. No, María Elena. Es que ¿me oís? Sí. Buenas tardes, yo soy nueva. Entonces sí, soy Elena. Mira, a mí, vamos a ver, me ha gustado el libro. Yo tengo varias cosillas. Tal y como ha dicho Paco, me encantan lo de las segundas oportunidades que se le da a los personajes. Y sobre el final, como tú dices, Pilar, luego hablaremos, porque te quedas o queda la inventiva de cada uno para que cada uno imagine lo que quiere decir, tanto por parte de Sara como por parte de Juan. Entonces, a mí a lo mejor me gusta más que diga esto es lo que pasa y que no... Hay una cosa que coincido contigo, que te deja pensando cuando acabas de leer el libro y dices, ¿y si esto hubiera sido así? ¿Y si esto hubiera sido así? Entonces, en ese tipo me ha gustado. Yo veo también, y además me ha sorprendido el final, lo de las páginas. Creo que, al igual que dice Manoli, que decía Miguel, para mí también sobran páginas, porque a la hora de describir para mí utiliza un vocabulario impresionante en la descripción de adjetivos, pero claro, 3 páginas o 4 para describir a una persona, a lo mejor te cansa un poco, ¿no? Entonces eso es un poquito en mi opinión. Me ha gustado también que te deja con dudas. O sea, siempre creo que te hace reflexionar sobre lo que tú vives o has vivido o lo que es tu vida o lo que te queda por vivir. No sé, hay varias cosas así. Me ha gustado también mucho la riqueza de los personajes, o sea, en el sentido de que pone una mujer luchadora como Maribel por encima de todo. Creo que a Sara, o cada uno tendrá una opinión de ella, yo creo que llega un momento en el que ella empieza a tener conciencia de lo que quiere ser y que hace todo lo posible para conseguirlo, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Entonces, bueno, pues ahí está. Me ha pasado lo mismo también que decía, no sé quién de vosotros lo decía, que hasta la mitad del libro, a partir de la mitad, parece que uno ya va mejor. Me gusta mucho la idea que transmite de iniciar una nueva vida, o sea, dejando atrás una vida con sus problemas, bueno, sus posesiones, y lanzarse a una vida nueva porque no saben lo que va a pasar allí. Y es decir, dejo atrás todo lo vivido, ¿voy a ser capaz de vivir una vida nueva? Pues ahí lo deja. Y creo que sobre los niños, creo que hay mucha empatía entre ellos. Vamos a ver, creo que llegan a conocerse excepcionalmente bien, tanto que en la última parte, cuando va Tamara y le dice a
a Juan lo que le pasa a Andrés, creo que indica un conocimiento entre ellos muy grande y creo que visualiza una amistad muy profunda. Y bueno, pues ya está, eso es así en grandes rasgos. Muy bien. Muy bien, Elena. Mira, había hablado varios de eso que es repetitiva, los circunloquios que hace, que giran sobre sí misma. Y tengo aquí en la página 626, cuando la apuñala el pan rico a Maribel, ¿no? Pues describe, fijaros, todos los adjetivos y todo para describir a esa mujer, a Maribel. Dice, ahí estaba la madre incestuosa, la muchacha ansiosa, la odalisca consciente, la amante agradecida, la araña astuta, la libertina precavida, la niña perpleja, la vieja sabia, la cocinera generosa, la conspiradora atenta, la seductora nocturna, la trabajadora intachable, la durmiente incrédula, la esposa herida, la moribunda enamorada, todas las mujeres que Maribel había sido con él, por él, para él y frente a él. O sea que sí que es verdad que es reiterativa en ese sentido. Y si no, la frase esa que dice, el mundo hubiese sido mejor sin él, ¿no? Sin Damián, que no sé cuántas veces la repite también. Ahí estoy de acuerdo. También me pregunto si los capítulos hubiesen sido como más cortos, si hubiese leído de otra manera, como de otra manera más amena. Nicola, que tú estás ahí con la mano levantada. ¿Tú crees? Que ya tengo bueno, a lo mejor sí, pero es lo que decís, de que son, es decir, muchos adjetivos están bien, te dan como más, es más visual, no tienes que imaginar tanto. Pero la cosa es que te atrancas, porque es que es una frase eso, y es una frase de una página. No hay puntos. Y eso, quieras o no, como venga, a ver si acaba. ¿Y qué es lo siguiente? Pues transcripción. No hay acción, no hay mucha acción en el libro, por así decirlo. Hay acción, pero en el pasado, porque en el presente se trata más de describir lo que está pasando un poco a los personajes y ya está. Y en cuanto a la frase la he encontrado, y es cuando ya se está mudando y dice, sus ojos perfilaban un horizonte seco y monótono, sedimentado a partes iguales, pía el cansancio y la necesidad. El cansancio de ser siempre necesario y la necesidad de no poder reconocer jamás que estaba cansado. Como algo que se retroalimenta. Así es. José Eugenio, que estás muy calladito, ¿qué nos dices? Hola, sí, no me das la palabra. Podéis cogerla cuando queráis, ¿eh? ¿Sabes? No, broma. Bueno, hola a todos. Toya, felicidades y nada, y gracias por estar aquí. Felicidades por tus comentarios que has hecho, que me han gustado mucho. A ver, yo no soy lector asiduo de Almudena Grandes. De hecho, creo que el único libro que he leído es Malena es un nombre de tango. Lo leí cuando era bibliotecario en Ellín, hace muchísimos años. Entonces, bueno, tampoco conocía mucho a la autora. Y una de las cosas que creo que has dicho, Pilar, en la presentación es que, bueno, tiene gran afición por la novela del siglo XIX, ¿verdad? Y esta novela, por ejemplo, sí que me ha recordado a lo que es un folletín amoroso del siglo XIX, pero trasladado a la edad a la edad actual, o sea, a la edad contemporánea. Entonces sí que me ha parecido lo que es un folletín, ¿no? A ver, el libro, esto también lo habéis dicho muchos, me ha parecido muy largo y a veces sin necesidad. Yo creo que le sobran muchísimas páginas. La historia, estoy diciendo primero lo que menos me ha gustado. La historia sí que la veo muy real, pero no la veo nada original. No veo una historia, no sé, que muy creíble, muy real, pero en este sentido pues tampoco la veo muy original. Lo que sí que me ha gustado mucho es la descripción que hace de los personajes.
Me parece alucinante porque lo desmenuza muy bien, son personajes cercanos, humanos, muy creíbles, muy reales. Y bueno, es lo que más me ha gustado, ¿no? Y sobre todo porque son personajes muy complejos, ¿no? Entonces hacer esto es difícil. El personaje que más me ha gustado, Maribel. Para mí Maribel me parece que hace, vamos, me gusta mucho porque no profundiza mucho en los temas y me parece que en una situación tan tensa lo que hace es destensar muchas veces, ¿no? Las situaciones. Y entonces, bueno, pues no sé, es un personaje que tiene un alma que puede con todo. Me ha gustado mucho y creo que a pesar de no ser lector de Almudena Grandes, creo que creo que la novela está muy bien escrita y cómo vuelve del pasado al presente y del pasado y bueno, y lo vuelve y se pasa así toda la novela y me parece que eso es dificilísimo, ¿no? Entonces, bueno, que creo que que eso tiene mucho mérito. Y bueno, del final no sé si vamos a hablar, pero igual me quedé, lo deja muy abierto y bueno, me esperaba que pasase algo, pero los finales así también me gustan, que al final, pues eso, que dé en pie al lector a imaginarse lo que quiera. Y bueno, no sé no sé qué comentar más, la verdad. Pues está bien todo lo que ha dicho. Si después te surge más, pues la punta ya Vale. está. Ven aquí, Inés, cuando queráis. Inés, Ya, venga. ya. Que no me Hola, fui acá. buenas. Venga, Venga, sí, ¿vas bien. tú? Vale. Venga. A ver, aparte de todo, a nivel estilístico, estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Lo único a apuntar que a mí me parecía como que hay una diferencia muy grande de este libro a todos los que vienen después, por el abuso a veces excesivo de los adjetivos. Utiliza muchas metáforas, que a mí eso me gusta, pero es como que de más. A mí me gusta más que las obras posteriores. No da lugar con tanto adjetivo a que tú imagines todo eso. Entonces, es verdad que le sobra mucho la repetición, pero yo también pensaba que era por crear el desasosiego de la historia, y justamente de los aires, de cómo influye el ambiente o el clima en el carácter de la gente y también en la historia inmediata de los personajes. En cuanto a la historia, no sé si es original o no es original, pero lo cierto es que hace una descripción increíble social del por qué somos como somos. Desde Sara se siente avergonzada de sus padres, cómo lo va a vivir luego a la vuelta. Es como un rencor ahí, no se encuentra bien ni en un sitio ni en otro. El trabajo constante de Juan por salir de la mediocridad familiar, pero luego también cargar con todo eso. Charo, que es como un lastre el ser guapa. Y yo a veces lo he comentado muchas veces, digo, qué duro es ser guapa, porque eso se pasa. Y como se pasa, la gente que es muy guapa en su adolescencia y demás, es como que no tiene que hacer nada para luego marcarse un futuro, ¿no? Pero cuando ya se pasa, es como que no se encuentran en su medio, porque ya no tienen las ventajas del ser guapo. Yo soy como la Carmen Machi. Yo soy tan normal que entro en cualquier personaje. Pues Almudena yo creo que es una maestra. Aparte de ir adelante y atrás, es una maestría increíble. Yo he leído casi todo de ella y creo que en este libro es el que más me sorprendió, porque ha utilizado mucho el vengo, voy, vengo, voy, vengo, voy, vengo. Tenías que estar muy atenta. Sí, si le sobra quizá es justamente eso, el hacer el machaqueo con la cuñada y demás. La cuñada es una verdadera desgraciada. A mí el personaje que más me gusta es Maribel, porque describe a una persona humilde y dentro de su humildad es la que da luz a todo trauma que tienen el resto de personajes.
parece que los niños... Coinciden mucho con este personaje, con Maribel, que coincidí varios, digo. Sí, porque me parece que es la que da la luz y también descarga la fuerza del resto de los personajes. Y es el que complementa también. Y por lo demás, a mí me gusta, la verdad, cómo escribe esta mujer. Yo creo que el único libro que no es Hazlas de Mujeres. ¿Será que no fue en la época en que debí haberla leído? No lo sé. Reina, estás hablando tú, ¿verdad? Sí. Ah, que se ha apagado la imagen y ya no sabía. Vale, vale. ¿Y nada más? De acuerdo, muchas gracias. Oye, Ana María Escribano se ha tenido que ir antes y me pone brevemente: a mí me ha parecido que los personajes acaban formando una nueva familia, que ya no es la impuesta sino la elegida, y es entonces cuando comienzan a ser felices de algún modo. Cierto. ¿Qué dices Mira, tú de pues eso? justamente eso es lo que yo os iba a comentar. Oye, primero de todo, Toya, un abrazo. Sí, da gusto que nos vamos reencontrando siempre en buenos sitios. Me da gusto verte. Y bueno, y ya me ha dado gusto que nombraras ese detalle que, por supuesto, yo percibí, y además varias veces a lo largo del libro, con las enfermeras. Hace como un cliché que ya hace 20 años era muy viejo, con que ahora... Uy, Inés, que hemos perdido, ¿no? Inés, creo que sí. Pues imagino que ahora pedirá paso. Paco, tú tienes la mano así levantada, ¿verdad? Y tú también, Victoria. Pero yo la última, cuando hablen los demás, que yo ya hablo mucho. Sí, yo también, que era porque a lo mejor la deja levantada de antes. No, pero que hable más gente si quieres. Inés ha quedado cortada. Si tú quieres comentar algo más, Paco. Bueno, yo si queréis, os puedo decir lo del Levante, por ejemplo, que tiene que el Levante es mucho más fuerte que el Poniente, por ejemplo, en Cádiz, y es por la orografía del estrecho, ¿no? Sabéis que nace en el Mediterráneo y por la peculiar orografía que tiene y por el efecto Venturi que se hace en el estrecho, pues fluye mucho más rápido cuando llega a Cádiz, ¿no? El Levante, por el contrario, no es lo mismo. Y luego lo del calor o del frío, pues de mayo a agosto me parece que el Levante es muy caluroso, porque al nacer en el Mediterráneo absorbe todo el calor de la tierra y cuando llega a Cádiz, aquella parte de la península, pues entonces cuando llega mucho más caliente. Sin embargo, el poniente es mucho más frío porque nace en el Atlántico. Entonces lo que coge es la humedad del mar. Bueno, ahí está Inés, que siga ella. Inés, ¿estás ahí? Ay, sí, te estaba escuchando, Ángel, con mucha atención. Pues que se me ha ido justo cuando empezaba a hablar. Es que estoy con la brujavería, decir los aires difíciles. Está pegando un airazo aquí en mi casa que creo que se ha llevado la cobertura. Pues nada, eso, que estaba saludando a Toya, que me da gusto verla, y comentando eso. Bueno, yo este libro lo leí pues yo creo que era 20 años cuando salió, y ahora he disfrutado muchísimo releyéndolo, la verdad, porque bueno, a mí sí que me ha gustado siempre mucho Almudena, se lee muy fácil, es de esas autoras con las que te tiras literalmente en el sillón y empiezas a disfrutar, al menos para mí. Y bueno, me ha pasado 2 veces lo que habéis comentado muchas veces de que le sobran páginas. A mí me ha pasado exactamente 2 veces. El resto del tiempo, pues tranquilamente no me ha sobrado ninguna. Y luego, pues, habéis diseccionado, Toya, tú maravillosamente, y el resto, cada uno lo que más le ha llamado la atención, y creo que queda poco que decir sobre, pues eso, el estilismo del libro y toda pues eso, toda esta disección. Por cierto, Toya, que has hecho mención a Carmen Laforet, y resulta que el otro día hice fotos para mandaros al club porque estuve este fin de semana en una exposición maravillosa en Madrid, en la sede del Cervantes, y de verdad que si tenéis oportunidad es muy, muy, muy bonita, me gustó mucho. Bueno, pues nada, este libro, como habéis dicho ya tantas cosas tan bien dichas, yo simplemente os voy a contar un poquito mi percepción personal del libro, y lo que me ha hecho es reivindicar, como he hecho tantas veces en mi vida, el sentido de la tribu. Cómo las personas nacemos con una serie de cartas en una coyuntura, en un contexto, con una familia que no elegimos, que nos ha tocado, que nos puede parecer bien, mal o regular, que bueno, la educación cristiana, católica, nos hace
pensar que nos tiene que gustar y que los tenemos que querer, pero es que realmente no es así. Por eso luego a veces las personas tenemos tantos problemas. ¿Y cómo es posible establecer una familia que vas haciendo a lo largo de tu vida por las circunstancias y sobre todo cómo la tribu es al final quien saca a todos adelante? Como todas estas personas del libro, Almudena tiene una capacidad también tremenda para hacernos empatizar con ellos, que es lo que, como decías Pilar, que los echabas de menos. Es que tú estás leyendo y es como que estuvieran por aquí alrededor en la casa o estuvieran en la casa de al lado, como en la urbanización. Pues todas esas personas con sus dicotomías, con lo mejor de sí mismas y lo peor de sí mismas, con todas sus andanzas y con todo lo que les ha ido pasando, que en este caso no ha sido poco, cómo confluyen en otro sitio, tienen pues un poquito la valentía de empezar de nuevo y cómo forman una tribu para salir todos adelante y cómo se ayudan unos a otros, cómo se sostienen y cómo cada uno pone lo mejor de sí en la ayuda a los demás, que yo creo que al final es la base de la vida. Y cómo la familia es tan importante, pero no exactamente la familia en la que caes, sino la familia de la que te vas rodeando a lo largo de tu vida y en cada época de tu vida. Al menos en cada época de la mía he adquirido nuevos familiares a los que adoro y que me hacen la vida muy chula. Y me ha hecho pensar mucho otra vez sobre eso y cómo vamos avanzando unos junto a otros a lo largo del camino. Y nada, pues esas son mis disquisiciones mentales. Muchas gracias. Paqui, que estás por ahí, ¿qué impresiones tienes del libro? Que también sé que lo has leído reciente, bueno, que lo has terminado hace poquito. Paqui Ortiz. A ver, espera. Vale. Es que no sé si me oís. Sí, perfectamente. Vale. Bueno, yo lo había leído antes el libro, pero pues, sorprendentemente no me acordaba de muchas cosas. Entonces, bueno, pues se me ha hecho más pesado que la otra vez que lo leí. Sí que yo creo que le sobra un poquito. Vamos, hay episodios en los que lees muy rápido, pero hay otros también en que a mí me ha costado. Y bueno, a mí es que me gusta mucho Almudena Grandes, me gusta mucho cómo escribe. Yo cuando empecé a leer el libro, pues, bueno, me dolía un poco que ya no estuviese aquí porque yo creo que tenía tantas cosas que dar. Y nada, es que me lo he perdido todo porque he tenido problemas de sonido, entonces no sé de qué habéis hablado yo. Para mí el personaje que más me gusta es Sara. A mí el personaje de Sara, me ha encantado. Qué triste y cómo ha tenido que superar todo. O sea, estar educada, educarla en la abundancia y a los 16 años mandarla a una vida totalmente diferente a la que no podía estar preparada para enfrentarse. Y cómo, bueno, pues ella también con sus trampas, cómo consigue superarse y encontrar a la familia que nunca tuvo. Me ha encantado ese personaje. El de Maribel pues es entrañable, pero bueno, de los personajes que más me ha gustado ha sido ese. Y bueno, luego también comentar que el estilo a mí me resulta difícil también leer a Almudena porque no sé si lo habéis comentado, pero la puntuación es que a veces tienes que volver otra vez a empezar a leer. O sea, empiezas a leer y son líneas, ¿y qué ha pasado? Y bueno, a mí me gusta mucho, pero yo reconozco que me cuesta. Y luego las frases esas llenas de profundidad, es que tiene unas frases llenas de sentimiento y de profundidad. Pues eso es lo que os tengo que decir más o menos, que me encanta, me gusta mucho esta mujer, que he leído muchos libros y que es una pena que ya no tengamos nada nuevo de ella. Vale, pues nada, muchas gracias, Paqui. Paco, tú también me comentaste que Sara era un personaje que también a ti que te había gustado muchísimo, ¿no? Sí, a mí el personaje que más me gusta es el de Sara, pues porque por lo que decía Paqui, ¿no? Sí que se adapta a cualquier circunstancia, ¿no? Pues y va adquiriendo experiencias vitales en cada una de ellas, ¿no? Sí, primero es adoptada por una familia, ¿no? Adinerada. Cuando empieza a acostumbrarse, que casi se echa un novio, ¿os acordáis de Juan Mari? Casi se echa un novio, es cuando tiene que volver con su familia biológica. Es terriblemente pobre. O sea, que ella había vivido en buenos colegios, había salido, tenía de todo. Luego, después empieza a trabajar. Se enamora y se lía con su jefe, con el empresario, con Vicente González.
aborta, tiene que abortar, porque se queda embarazada, tiene que abortar. Luego vuelve con su madrina. Lo que pasa es que ya cuando lo hace, pues ya vuelve con mucho colmillo, ¿no? Con el colmillo retorcido, con mucha experiencia. Y entonces, pues aprovecha un poco de esas circunstancias o de ese trono, se aprovecha económicamente de la posición que tiene. Entonces, donde saca realmente, saca un partido económico importante, ¿no? Y luego ya por fin, pues se va a Rota, que es donde transcurre la acción, y para mí es el nexo de unión de esa gran familia que se forma, ¿no? Pues porque ayuda a Maribel, le ayuda pues a comprar el piso, le da buenos consejos, es la que se encarga de todos los niños, incluso Alfonso, que es el que más problemas pues podría tener, ¿no? Y luego con su silencio, pues ayuda también mucho a Juan. Acordaros, por ejemplo, cuando están en Bajo Guía, que los ve a los dos, a Maribel y a Juan, y se calla lo que ha pasado. O sea, que incluso con los silencios ayuda. Entonces, para mí, Sara es el nexo de unión, lo que decía antes. ¿Os esperabais que la relación con Nicolás lo hablé, la relación entre Maribel y Juan? No, a mí me deja sorprendido, yo no lo esperaba, desde luego. No lo esperaba. No, para nada, vamos, para nada. Incluso al final pensaba que se iba a pelear con Maribel al final, no sé por qué, y se iba a enrollar con Sara, no sé, pero bueno. Ya. Hay un amigo que le encanta Almudena Grande y entonces seguimos hablando sobre el libro. Y lo que no, pues más o menos lo que estáis comentando, ¿no? Lo bien que se definen los personajes, lo que comentaba de que se le echa de menos porque están tan bien definidos, tan bien descritos, el maniqueísmo del que hablaba Victoria, que no todos son buenos ni malos, sino que tiene como cualquier persona sus aristas, ¿no? Y le decía yo, pero es que se recrea ya, y me decía él, puede que se recree sabiendo ella misma lo bien que escribe. Es como si no quisiera dejar de escribir de lo que disfruta haciéndolo. Y lo apunté porque no sé, me llamó la atención que sí, digo, bueno, pues puede ser eso, que se recrea ella misma escribiendo. Victoria, ¿qué nos dices? Bueno, a ver, he pedido así la palabra por comentar algo del final y bueno, y algún apunte más sobre el personaje de Maribel y sobre la centralidad de los cuidados, que no solo cuida Maribel, sino un poco sobre esa nueva familia, ¿no? que se conforma. Bueno, muy interesantes todas vuestras aportaciones y muchas gracias por hacerlas. Yo creo que incluso las que digamos habéis reconocido que os ha costado más y que habéis hecho críticas, ¿no? Que está muy bien. A mí, por ejemplo, del final, un poco el apunte, por una parte, reconozco que también, igual que la trama, la parte, digamos, del transcurso de sus antecedentes es más densa de situaciones o incluso más dinámica, es verdad que, bueno, está el hecho, digamos, de la agresión a Maribel, ¿no? De ese apuñalamiento que también marca ahí un hito y hace que los personajes de alguna manera se comprometan, ¿no? en tomar una decisión, en particular el personaje de Juan. Pero a mí el final es verdad que, por una parte, me parece valiente la apuesta por esa construcción de esa familia, por esa... ¿no? Deja bastante abierto qué pasará con esa relación, digamos, sorprendente, porque rompe los convencionalismos de clase y porque empieza siendo pues una relación, una atracción sexual, un darse al goce, y acaba siendo, bueno, pues una relación con más afectos, con más, digamos, donde el entendimiento, ahí todavía persiste un poco el clasismo de Juan, de decir, será una persona con la que yo pueda conversar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando se la lleva a Madrid y tal, pero por otra parte me parece valiente pues hacer esa apuesta de ruptura y de descubrir otros valores en las personas que no sean meramente los que tienen que ver con tu estatus, con compartir un ocio o una vida intelectual o tal, ¿no? Eso me parece interesante, a la par que la centralidad de los cuidados, esos cuidados en tribu que decía Inés, que me parece muy buena expresión, o esa familia nueva, ¿no? No la de origen, sino la que construyes a lo largo de la vida. Yo en ese sentido también creo que
aparte de tu familia biológica o más cercana, tus amigos y amigas son tu verdadera familia cuando tienes ya una trayectoria vital, ¿no? Y hay esa necesidad de compartir los cuidados y esa apuesta también me parece interesante como desenlace. Y me parece que un poco más, no sé, como más plano, la propuesta de Sara, que por una parte es verdad lo que habéis dicho de que es un personaje muy central, muy firme, muy interesante, porque sale a flote después de tener un pasado difícil, pero por otra parte le queda como una expectativa muy acomodaticia o menos, no sé, me parece positivo el que se reafirme en su vida en solitario y un poco y esa red de nueva familia que tiene cerca, ¿no? Y esa generosidad que ella muestra. Pero es verdad que desde el punto de vista del desenlace igual queda un poco más plano. Y nada más. Y José Eugenio, ¿qué piensas del final? ¿O qué final hubiese querido tú? O no sé. ¿O has pensado qué final podíamos darle? Pues no he pensado en nada, pero sí que me quedé así un poco sorprendido, ¿no? Pero a mí también me gustan los finales así. Me gustan que queden, lo he dicho antes, que queden abiertos y al final bueno, pues que lo deja en manos del lector, ¿no? Que se imagine lo que quiera. Y bueno, ¿qué final me esperaría? Pues no lo sé. Ahora mismo no sabría qué decirte. Piensa, Ángel o Benan, ¿qué decís? ¿Qué final le damos? Manoli, a ver, aportar algo. Yo creo que el libro es el retrato de un proceso más que de una historia con final. Pero vamos, deberían de casarse, por supuesto. Sí. ¿Sí, Miguel? ¿Vivan los novios o qué? Pero sería raro, ¿no? En el sentido de que si se casan Maribel y Juan, luego sus hijos se van a casar también, porque también se gustan. Entonces no sé. Aunque bueno, son hermanastros, serían hermanastros. Yo no creo ni que se casen ni de nada. Yo creo que lo va apuntando. Que están disfrutando de estar juntos y ya está. Lo que dure, dure. Vale. Es el aquí y el ahora sin más pretensiones. Eso en cierto modo rompe con los prejuicios que tenemos ya. A cierta edad te tienes que casar, a cierta edad no sé qué, ahora tiene que verse la tranquilidad. Y eso me gusta porque al final rompe con todos los prejuicios. La mujer, pues el placer por el placer y ya está. De hecho, Juan lo reconoce porque también es prejuicioso, ¿eh? Como está muy buena, me he puesto con ella. Pero a ver qué voy a hablar yo con ella. A ver, somos humanos y es normal pensar eso, pero también viene de una familia igual. Aunque luego reconoce que le ha enseñado más que él a ella, porque es más humilde, como más realista con lo que le rodea. Entonces, yo al final a mí me parece bien así, porque cada uno nos tenemos nuestra propia película. No creo que tenga que cerrar el final para nada. Y no pasa nada, es que la vida a veces es eso, que no pasa nada. Y cuando no pasa nada, es cuando está bien. Es mi parecer. María Elena, que tienes la mano levantada. ¿La has buscado tu final o qué? Yo sí, pero yo quisiera haceros también una pregunta. Vamos a ver, yo digo lo que Benan, coge y que te lo deja ahí y a vivir el presente, que creo que es lo que todos tenemos que vivir, ni el pasado ni el futuro, sino el presente. Pero hay una cosa que yo quería preguntaros a todos, o a lo mejor está un poco, ¿qué opináis cuando va Nicanor a visitar a Sara y ella no le dice a Juan, bueno, le cuenta lo que pasa y lo deja ahí? ¿Qué pasa? Deja ahí un misterio. ¿Qué ha pasado? No lo sé si me explico. Sí, yo también lo pensé. Pero creo recordar que me acuerdo que ella no le cuenta nada a él
por no preocuparlo. Vale. Hasta que ya llega un momento en que ya de alguna manera como que hay más confianza todavía. Y entonces ya sí que se lo dice. Yo creo que se lo dice al final, Al cuando final. tienen Sí, esa sí, conversación. sí, es al final cuando le dice todo, pero ¿no a- pensáis a- que puede ocurrir algo más? ¿Te refieres a que ella intuye que hubo alguna cosa oculta en esa muerte? Sí, O sea, que sí, sí, ¿no? sí. Sí, yo creo que es otra de las cosas que deja un poco abierto, esa ambigüedad que alguien os referíais sobre sí. el propio hecho y su intervención en el desenlace Ella fatal. lo piensa, Sara lo piensa, pero no lo manifiesta. Sí, Simplemente se yo lo creo que calla y lo deja pasar. sí, Se como una queda con lo, clave para urdir la relación sin que eso es, esa se queda con lo, locura la entorpezca, ¿no? se queda con lo bueno de Ni la le va a relación, con lo que preguntar, le ni no aporta le va a preguntar, se fía completamente el de ella de él, mejor dicho, Sara se fía completamente de Juan, no quiere preocuparlo, vale, No. pero hay Yo creo que no, yo creo que más bien es como que se siente identificada, porque ella al fin y al cabo no nos olvidemos que le roba a su madrina, se lo cobra. Y a mí me parece genial, digo, ole tus narices, te lo has ganado, bien ganado, ¿no? Que de hecho se parte de risa cuando le había dejado, me parece que, ¿cuánto dinero le había dejado? ¿5 millones o 15? No sé. 15, Una 15 millones. minucia. Para todo lo que tenía la señora, le había dejado una minucia. Y se parte de risa, digo, ole tus narices. Entonces, más que fiarse, es decir, es como yo. ¿Por qué tengo yo que decirle nada? Voy a hacerle que dude cuando yo he hecho lo mismo. Está en su derecho. Está. Por eso yo creo que no le dice, no le da la mayor importancia, creo. Porque yo también. En la película, cuando la veamos, le dice, tú no me preguntes ni yo te voy a preguntar a ti. O sea, que tienen Yo no he visto la película, no he visto la película, pero a mí me pareció que era algo parecido. Y en cierto modo tendemos a hacer eso. Y yo puedo entender a alguien que vive, o yo entiendo si yo he vivido eso, como que lo entiendo, empatizo mucho más que si me lo cuentan. Puedo empatizar, pero no lo voy a entender tan de forma directa, ¿no? Como que le falta un miembro, no puede. Yo no puedo sentir a alguien lo mismo, ay, pobrecito, no tiene una pierna o tal, pero alguien que no la tiene o que se han cortado lo puede sentir, viva en su propio cuerpo, en su vivencia, ¿no? Que no hace falta sentir ciertas cosas para empatizar, pero como que lo entiende y lo acepta. Vale. Veo muchas manos levantadas. Por favor, los que voy no a vayan quitarlo, a sí. cerrar el micrófono porque se oye de vez en cuando ahí de fondo mal. José Eugenio, que es... Sí, bueno, como hemos estado hablando del final, yo he hecho una pequeña reflexión en estos momentos y para mí quizás sí que hay un final. Sí que es verdad que no lo cierra, pero si nos damos cuenta, bueno, el final es un entorno nuevo, ¿no? Como una nueva oportunidad de unos personajes que se han pasado toda la novela huyendo de su pasado, ¿no? Entonces quizá el final sí que sea esa, ¿no? Esa nueva vida que tienen los personajes y mucho más feliz, ¿no? Aunque ya digo, aunque no quede cerrado en la última página, ¿no? Pero sí que queda a lo mejor definido en la ultimísima parte de la novela. Entonces, para mí sí que existe ese final. Es una reflexión que he hecho en estos momentos, no lo sé. Estoy de acuerdo, tú también, ¿no, Ángel? ¿Tú lo ves así? Completamente de acuerdo. Lo que has dicho antes de ir al sur, a la luz, al mar, a tal, sí. Porque ese Miguel. final parece un nuevo, ese final precisamente puede ser un principio. Antes, cuando os estaba diciendo lo que me había percibido de la novela, os iba a decir, pues, como a tanta gente le ha parecido un final que no era realmente un final, y a mí sí que me pareció un final, me pareció que era, pues eso, que ya se habían rehecho, que han hecho su nueva familia y que empiezan su nueva vida. Es un final que comienza su vida otra vez, ya está. A mí sí me parece un final razonable. Sí. Nicola, ¿qué dices? Que tiene la mano levantada.
Bueno, no sé si Miguel estaba antes, pero bueno, yo lo digo rápido que me tengo que ir ya. Lo de Nicanor creo que es una excusa para acabar el libro, nada más, porque no ahonda mucho más en él y podría haber sacado mucha más tela. En el sentido de la pregunta que ha dicho, creo que María, es que si lo miramos y descomponemos los personajes, podemos decir que Sara es una estafadora de Hacienda y él es un asesino, si creemos que ha matado a su padre, a su hermano. Entonces es como, yo no digo o no sigue la novela porque no van a contar más de lo que ha pasado con sus afares de Hacienda, pues no vamos a revolver más el pasado y ahí ya empezamos de nuevo, que es lo que estabais diciendo vosotros. Es como, no vamos a remover más. Esto es, yo sé lo mío, tú lo tuyo, no quiero saber nada más, solo quiero saber lo nuevo de ti. Y ya está. Corramos un tupido velo, ¿no? Miguel, dinos algo, que tienes la mano levantada. Sí, vamos a ver, al principio cuando vi el índice decía 2 principios, una primera parte, la segunda parte los aires difíciles y la tercera un solo final. Pues ya decía, yo digo, esto ya está, aquí se enrollan los dos, pensando en Sara y en Juan. Pero aquí ya lo hemos visto. Entonces, lo sintetiza bastante bien. Lo que pasa es que el final ha sido distinto de lo que yo pensaba y creo que es el más adecuado. Hay un momento en la novela en la que Andrés, después del asesinato, del apuñalamiento a su madre, está despistado, está desorientado por el comportamiento de su padre, del panrico, y está dando vueltas, y está intentando encontrar respuestas, soluciones, a ver por qué ha pasado esto. Y está desconcertado, no sabe. Y entonces va y habla con Juan. Y se lo lleva allí a tomar algo, y habla, y se desahoga. Y al final Juan le dice, vamos a estar bien. Ya te está dando cuenta de que se van a formar una no voy a decir familia, pero sí están disfrutando con la relación entre los 4. Hay 2 factores, la amistad de Tamara y Andrés, y el segundo, la relación que tiene Juan con Maribel. Y entonces todo eso ha dado lugar a una serie de relaciones, de sentimientos positivos, y se encuentran a gusto con ellos y quieren seguir adelante. Y Sara, pues que está allí, también se da cuenta de eso y quiere disfrutar de ese momento. Lo elige a ellos cuando en vez de irse con Bill, se va a la cena del cumpleaños de Maribel. Y ahí ella cuando forman esa unidad. Y ya está. Luego pues también quería decir otra cosa. Lo último es que cuando llega al trance esencial de la muerte de Damián, es que le dedica un párrafo de 30 páginas todo seguido, punto seguido, no hay un punto y aparte, son todos puntos seguidos, que refleja una serie de pensamientos caóticos. Empieza con el cumpleaños de Tamara, y ella empieza a explicar un poco lo que ha pasado, la Tamara que se enfada, porque no ha ido al padre, el padre que va a echarse cocaína. Es todo caótico, desordenado y tal, y acaba al final con un final cinematográfico con Alfonso arriba la escalera, viendo ahí lo que hace Andrés, supuestamente, y rompiendo el muñeco, el oso. Así que creo que está bastante bien conseguido. Entiendo que le quería dar esa extensión literaria, ese formato, así todo seguido, 30 páginas seguidas, para llegar ya al momento cumbre. Y ya está por lo demás. De acuerdo. La ambientación está muy conseguida también, o sea, te entran ganas es que hueles, ves, oye, te entra ganas de ir a Cádiz, así que unos cuantos nos vamos ya el viernes y vamos allí hasta el martes. Nada, si queréis aportar algo más, encantadísima. ¿Qué decís? Yo casi me voy a aprovechar el momento para despedirme. Tengo que hacer una cosa antes de las 8, que si no me cierran. Sí. Bueno, la verdad es que te agradezco la invitación, está muy a gusto
invitarme algún día a ver si me puedo sumar a este club de lectura. No sé si hay que esperar a que haya una baja para una incorporación. Tampoco me atrevo porque a lo mejor me falta tiempo para comprometerme, pero he estado muy a gusto y me gustaría repetir, en fin, alguna otra experiencia con vosotros y vosotras. Así que... Pues, encantadísimos todos. El club de lectura se ha abierto a toda la comunidad universitaria, o sea que te puedes venir cuando quieras, ¿vale? Vale, muy bien, muchas gracias. Pues también... Y nada, un aplauso que tenemos que dar. Venga, no, a vosotros yo también os aplaudo. Está muy a gusto. Y además me ha encantado reencontrarme con mucha gente que conocía de antes también. Y ya te llegará un recuerdito nuestro, te lo pensaba dar hoy sí, porque era presencial, que es un recuerdo de nuestro club de lectura que espero que te guste, ¿vale? Vale, muy bien, muchas gracias. Volvemos Nada, a ti. Bueno, chicos, nos vemos para el viernes los que vayamos de viaje, ¿vale? Muy bien. A las 6 en la puerta del jardín, que saldrá desde allí el autobús. Vale. Y nada, espero que todo lo que se ha programado se dé bien y ya está. Seguro. Muchísimas gracias a todos. Besitos. Venga, hasta luego. Besico. Adiós. Adiós. Adiós.